Hola, somos los doctores Eduardo Stonsky y Daniel Weisbrot. Queremos darles la bienvenida a este curso ABC en dolor neuropático. Esta primera clase vamos a hablar sobre generalidades en dolor neuropático. Vamos a abordar varios temas durante la clase y particularmente vamos a empezar por una introducción donde vamos a poner un marco de generalidades. Vamos a hablar de qué es el dolor neuropático y sus definiciones. Vamos a hablar sobre la epidemiología del dolor neuropático, algunos mecanismos fisiopatológicos, mecanismos de dolor neuropático, para entender de qué se trata y poder hacer un abordaje terapéutico en función de estos mecanismos. Y finalmente vamos a hablar de cómo tenemos que evaluar a los pacientes con dolor neuropático. El enfoque habitual de los pacientes con dolor es que le preguntamos dónde y cuánto le duele y en base a esto le recetamos un analgésico, generalmente un antiinflamatorio, sin hacer mayores evaluaciones y sin abordar un tratamiento en función de cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que presentan ese dolor. Y todos los pacientes terminan recibiendo, independientemente de cuál sea el dolor que tienen, terminan recibiendo un tratamiento con un antiinflamatorio particularmente. En general, el dolor con características neuropáticas es mucho más intenso que el dolor de características somáticas. Está asociado a todos los peores estándares de salud y todas las peores percepciones de salud en todas las dimensiones medidas que el dolor no neuropático. Incluso suele estar asociado con peor percepción de salud que muchas otras patologías. Con frecuencia es muy mal diagnosticado y muy mal tratado, como dijimos antes. Muchas veces se lo trata con antiinflamatorios y vamos a ver en el transcurso de este curso que el rol de los antiinflamatorios particularmente no es importante en estos pacientes. La IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, plantea que el dolor neuropático tiene un alto impacto en la calidad de vida y que la calidad de vida es tan baja como en pacientes que tienen depresión severa, patología cardiovascular severa y diabetes mal controlada con el daño de órgano blanco de todos los órganos que habitualmente se ven en estos pacientes diabéticos mal controlados. El dolor neuropático generalmente se lo divide en dolor neuropático periférico y dolor neuropático central. Cuando nos referimos a dolor neuropático periférico, en general está causado por lesiones o enfermedades nerviosas, ya sea una ciatalgia, una neuralgia del trigémino, una neuropatía diabética, una neuralgia posherpética, etc. El dolor de origen central generalmente puede aparecer después de un stroke o un ACV, o una lesión de médula espinal, o en pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo, u otras afecciones neurológicas y metabólicas. Lo importante de esto es que necesariamente no aparece en forma inmediata o concomitante con la lesión, sino que a veces aparece mucho tiempo después y esto hace que tengamos que sospechar que la presencia del dolor se refiere a algo que pasó previamente. Por ejemplo, una neuralgia posherpética puede aparecer años después de haber tenido un herpes zóster, ¿sí? O un dolor de origen central puede aparecer años después de haber tenido un stroke. Algunas características que diferencian entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático podemos ver en esta tabla. Las cosas que me parecen más importantes de destacar tienen que ver principalmente con la etiopatogenia. En general el dolor nociceptivo es por la activación de los nociceptores que pueden ser periféricos o viscerales y en el caso del dolor neuropático en general se debe a la lesión del sistema somatosensorial, ya sea periférico, lesión en los nervios o central, lesión en el nivel del sistema nervioso central. La otra característica que quiero destacar tiene que ver con algunas características clínicas. El dolor nociceptivo puede ser continuo, sordo, inflamatorio, puede ser mecánico o incidental. En general, el dolor neuropático tiene síntomas en más y síntomas en menos, y algunos síntomas particularmente pueden estar espontáneos. Puede haber dolor continuo, puede tener como descargas, como dolor tipo descargas, como crisis lancinantes, como parestesias y disestesias, pero también encontramos signos a la exploración física como hiperalgesia y alodinia, entre otros. También puede estar asociado a la pérdida de sensibilidad, cosa que habitualmente hay una hiperalgesia en el dolor nociceptivo que puede estar o no estar presente. El dolor neuropático, como dijimos, puede ser periférico y central, ¿sí? Periférico o central,
Y además también podemos tener dolor de características mixtas o de origen mixto, tanto periférico como central. Dentro del periférico tenemos causas degenerativas y causas por fármacos o tóxicos. Entre las degenerativas lo principal es pensar en hernia discal, entre otras cosas, y entre los fármacos y tóxicos tenemos que pensar en todas las quimioterapias, ¿sí? Pero también en tóxicos como plomo, mercurio, etcétera. En el dolor central podemos pensar en causas idiopáticas o infecciosas. Algunas neuralgias faciales son de origen idiopático, pero también las infecciosas como herpes zóster, HIV, lepra, etc. Y en las mixtas son las más frecuentes que encontramos. Tenemos metabólicas como la diabetes mellitus, quirúrgicas como radiculopatías postlaminectomías o aracnoiditis, genéticas como la enfermedad de Fabry, térmicas por quemaduras, traumáticas como el síndrome de dolor regional complejo que vamos a hablar más adelante, tumorales, isquémicas, etc. El tratamiento del dolor neuropático tiene algunas características particulares y si lo pensamos desde la fisiopatología, no nos vamos a equivocar en la elección del tratamiento. Los analgésicos de uso habitual, tanto los AINES como los opioides, son relativamente ineficaces en el tratamiento del dolor neuropático. Es más, generalmente presentan grandes efectos adversos porque como no alivian el dolor, la gente empieza a tomarlos, los pacientes empiezan a tomarlo en dosis tóxicas o por tiempos más prolongados de los recomendados para estos fármacos y empiezan a prevalecer los efectos adversos. El dolor neuropático se suele tratar con antiepilépticos del tipo de la gabapentina, pregabalina y otros antiepilépticos como por ejemplo la carbamazepina. Lo vamos a ver en la siguiente clase. También podemos usar antidepresivos, ya sean tricíclicos como la mitriptilina o duales como la duloxetina o la venlafaxina. También se pueden usar preparados tópicos junto con otros fármacos y métodos no farmacológicos. Pese a todo el conocimiento que existe en torno al dolor neuropático, a sociedades de dolor neuropático, congresos mundiales de dolor neuropático, etcétera, ¿sí? A pesar de la disponibilidad de numerosos fármacos y estrategias terapéuticas, a pesar de las numerosas guías para tratar el dolor neuropático, que muchas de ellas las vamos a revisar en la siguiente clase, en muchos de estos casos se sigue ofreciendo un tratamiento insuficiente o incluso ningún tratamiento eficaz y orientado a tratar este tipo de dolor que tiene tanto impacto en la vida de nuestros pacientes. ¿Qué es el dolor neuropático? Empecemos por la definición de dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en 1994 hace una taxonomía de varias junta de definiciones de varias patologías dolorosas y plantea que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada a lesión real o potencial de tejidos o descrita en términos de dicho daño. Esto ya lo vimos en otro momento, pero particularmente quiero resaltar la experiencia sensorial que tiene que ver con lo que siente el paciente, emocional, desagradable, que tiene que ver con un componente emocional, que esto le agrega a por qué cada paciente vive el dolor de manera diferente, ¿sí? Que puede estar vinculado con una lesión real o potencial de tejidos y esto hace que los descriptores que usan los pacientes para hablar del dolor que tienen puede cambiar de un paciente a otro. ¿Cuál es la definición de dolor neuropático particularmente? En esta misma clasificación taxonómica que hace la IASB en 1994, lo define como dolor iniciado o causado por una lesión o disfunción primaria del sistema nervioso. Esta definición, si bien es lo mejor que tenemos hasta el momento, plantea ciertas ambigüedades y al plantear estas ambigüedades también se plantearon nuevas definiciones de dolor neuropático. En el año 2007-2008, el grupo de interés de dolor neuropático de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor replantea la definición de dolor neuropático y dice que es un dolor debido a una consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Y agrega que un dolor que no presenta una distribución neuroanatómica o una historia que sugiera lesión o enfermedad
poco probable que sea un dolor neuropático. Esta definición tiene algunas aristas y algunos bemoles y fue muy discutida y hace que determinadas patologías que se comportan como si tuvieran dolor neuropático no puedan entrar dentro de esta definición, con lo cual el tema de cómo definir dolor neuropático en particular, sigue siendo una discusión abierta. En el mismo trabajo, los doctores Tride y colaboradores plantean que se pueden realizar test de confirmación de dolor neuropático y que si los pacientes tienen signos y síntomas positivos o negativos localizados en un dermatoma o una estructura nerviosa o de una estructura nerviosa lesionada, o tienen test diagnósticos que confirmen una lesión o enfermedad y que expliquen el dolor neuropático, si tienen uno de estos dos test que confirma, hablamos de dolor neuropático probable, y si estos dos test son positivos, hablamos de dolor neuropático definitivo. Los síntomas de dolor neuropático pueden ser síntomas independientes del estímulo y, como todos síntomas, son descriptores del paciente, lo que cuenta el paciente. Hablan de que tienen dolor quemante continuo, dolor intermitente paroxístico o lancinante, dolor similar a una descarga eléctrica, sensaciones anormales que no son desagradables, y esto son parestesias, sensaciones anormales que son desagradables, y esto es la definición de disestesias. Principalmente, las características más frecuentes es dolor quemante continuo, dolor intermitente paroxístico lancinante y un dolor que lo refieren como descargas eléctricas. Los síntomas provocados por estímulos en la exploración física, ¿sí?, pueden ser provocados mediante, como dijimos, la exploración física por el roce, puede ser por el propio roce de la ropa con la zona dolorosa, por el viento, al comer, etc. Y hablamos particularmente de dos tipos de problemas. Por un lado, la hiperalgesia, que es un dolor exacerbado, un dolor muy grande frente a un estímulo ligeramente doloroso que apenas tiene que referir dolor, y la alodinia, que es dolor presente frente a un estímulo que no es doloroso. En este gráfico podemos ver cuál es la diferencia entre hiperalgesia y alodinia. Frente a un estímulo doloroso, en los pacientes habitualmente se desarrolla una respuesta normal de dolor, ¿sí? A mayor intensidad del estímulo, mayor intensidad de dolor. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes con dolor neuropático? Esta curva se corre a la izquierda y empezamos a tener, por un lado, estímulos que no son dolorosos y generan dolor, y ahí tenemos alodinia, que es la parte inferior de la curva rosa, y estímulos que son dolorosos que generan una respuesta exagerada de dolor. Eso es hiperalgesia. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de epidemiología del dolor neuropático. En general hablamos de que la epidemiología de dolor, la prevalencia de dolor, aumenta con la edad y es mucho mayor en personas mayores de 60 años. A mayor edad, más dolor. También vemos que es más prevalente en mujeres que en hombres en todas las edades, sobre todo después de los 30 años. Y también vemos que los pacientes que tienen dolor por mucho tiempo. Sobre todo los pacientes que tienen dolor crónico tienen dolor por mucho tiempo, más de 3 años en promedio quienes consultan a un especialista por dolor. En un estudio que hicimos en el hospital italiano, en la sala de espera para médicos de cabecera, la prevalencia de dolor fue cercana al 50% en los pacientes que consultaban al médico de cabecera por cualquier motivo, ¿sí? Pero lo que llamó la atención es la alta prevalencia que tenían estos pacientes de depresión y ansiedad, de depresión y o ansiedad, asociado a los pacientes que tenían dolor. 42% de los pacientes que tenían dolor tenían depresión y ansiedad. Y esto es el doble de la prevalencia de depresión y ansiedad en cuanto a asociado a los pacientes que no tenían dolor. Es decir, pacientes que no tienen dolor, 23% de prevalencia de depresión y ansiedad. Ellos se referían a estar en tratamiento, que se sentían con síntomas de depresión y ansiedad. Y 42% de los pacientes que tenían dolor tenían depresión y ansiedad asociada. Otro tema importante
es la asociación con insomnio o con trastornos del sueño. 37% de los pacientes que tienen dolor tienen asociación con trastornos del sueño. En resumen, para tener el concepto bien graficado, es que los pacientes que a mayor dolor tienen mayor depresión, a mayor dolor mayor ansiedad, a mayor dolor mayor trastorno del sueño o mayor insomnio. Y esto es clásicamente descrito en pacientes con dolor en general, pero particularmente en pacientes con dolor neuropático, porque una de las características que tienen los dolores neuropáticos es que son peores de noche. Y estos dolores, además de ser peores de noche, generan mayor ansiedad, generan mayor depresión, generan mayor retraimiento, generan menos sociabilización y empieza a generarse un círculo vicioso en torno a depresión, ansiedad, insomnio y dolor. También esto es muy importante porque comparten la depresión, la ansiedad y el insomnio, comparten vías nerviosas, centros del sistema nervioso central, neurotransmisores, etcétera. Con lo cual es lógico pensar que para tratar el dolor neuropático también tenemos que usar antidepresivos, antiepilépticos particularmente. ¿Qué dice la IASP en cuanto a la epidemiología del dolor neuropático? Habla de que la prevalencia es alrededor de un 7 o un 8%, que la incidencia es un caso por cada 1000 personas por año, que 37% de los pacientes con lumbalgias crónicas tienen características de dolor neuropático, que 26% de los pacientes con diabetes tienen dolor neuropático, que el 35% de los pacientes con HIV tienen dolor neuropático, 10% de los pacientes posquirúrgicos, 20% de los pacientes con cáncer y 10% de los que tienen un herpes zóster van a persistir o van a presentar después dolor neuropático como una neuropatía posherpética. Esto habla de una población muy importante, un número de pacientes muy importantes que en definitiva van a estar con un alto impacto en su calidad de vida por el dolor neuropático. Existen muchos estudios que se hicieron sobre prevalencia de dolor neuropático y el principal problema de estos estudios es cómo se definía o cómo se rastreaba a nivel de la población general el dolor neuropático. Los estudios más viejos hablan de una prevalencia de un 1, un 2%, no mucho más que eso, ¿sí? Pero a partir del 2006 todos los estudios coinciden en que está más cercano al 8%. También hay estudios que hablan de que la prevalencia de dolor neuropático por diferentes patologías, dijimos, polineuropatía diabética alrededor de un 23%, neuralgia posherpética alrededor de un 14%, radiculopatías cervicales alrededor de un 14%, neuralgias del trigémino la misma prevalencia, neuralgias postraumáticas un poco menos. Lo interesante de todo esto es que todos estos pacientes con dolor de características neuropáticas presentan dolor de características moderadas a severas casi en el 80% de los pacientes. Y esto tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. ¿La prevalencia de dolor neuropático es igual en todas partes del mundo? No, claramente no. Europa tiene prevalencias de dolor neuropático muy superiores a Japón y probablemente Latinoamérica tenga prevalencias completamente diferentes a estas. No hay muchos estudios de prevalencia de dolor neuropático hechos en el país, ni incluso en gran parte del mundo no hay muchos estudios particulares hechos de prevalencia. ¿Cuáles son las características? Como dijimos antes, el dolor es de característica quemante, el dolor es de característica como descargas eléctricas, tiene una importante interferencia en la actividad física, sobre todo por la lodinia y la hiperalgesia que presentan casi en el 65% de los pacientes, tienen interferencia con el sueño casi en el 60% de los pacientes y una alta prevalencia, como dijimos, depresión y ansiedad. La prevalencia de dolor neuropático según los diferentes cuadros clínicos: dolores de tipo radicular, 25% de los pacientes que tienen neuropatía diabética, 25% de los pacientes jóvenes que tienen herpes zóster, pero esto puede llegar a 75% en pacientes ancianos. Dolor neuropático puro por cáncer varía entre el 35 y el 45%, etc. Lo que es llamativo también es que el dolor neuropático posamputación, las estadísticas varían entre un 3 y un 50%. El dolor central posterior a un accidente cerebrovascular está alrededor del 10%,
35% de los pacientes que tienen dolor neuropático asociado a HIV y sus tratamientos, y las neuralgias faciales están alrededor de 4 a 8 por cada 100.000 habitantes. Un trabajo muy interesante que hicieron en España, los médicos de atención primaria evaluaron 16.000 pacientes que consultaron por dolor, y de esos el 46% presentó dolor neuropático diagnosticado a través de una escala que vamos a ver más adelante, que es la DN4. ¿Qué es lo importante de esto? Es que a mayor edad había mayor prevalencia de dolor, y que todas las causas de dolor neuropático fueron importantes, pero la principal causa fue el dolor de tipo radicular. La otra cosa que es importante es que la puntuación de esta escala DN4, con un valor de 4 en 10, ya estamos hablando de dolor neuropático. La puntuación de esta escala fue de alrededor de 6, un poco más de 6, y que la edad de comienzo estuvo alrededor de los 57 años. Estas son las cosas que evalúa la escala DN4, ¿sí? Quemazón, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas, hormigueo, pinchazo, entumecimiento, picor, hipoestesia al tacto, hipoestesia a los pinchazos y dolor incrementado por el roce. Y si se fijan en el cuadro, la mayoría de los pacientes que contestaron con una escala de dolor neuropático, una escala DN4 mayor a 4 puntos, tenía alta prevalencia de cada una de estas características. Pese a esto, también se evaluó qué tratamientos recibían los pacientes, y ya hablamos que los antiinflamatorios no son la mejor alternativa para estos pacientes. Y en los 3 meses previos a realizar el estudio, los pacientes recibieron en un 45% tratamientos no farmacológicos, en un 53% recibieron antiinflamatorios no esteroides, medicamentos que ya vimos que son absolutamente ineficaces para el tratamiento de dolor neuropático. Recibieron analgésicos no opioides como paracetamol y metamizol o dipirona en un 51%. Esto es una buena estrategia como adyuvante al tratamiento. Recibieron combinaciones de analgésicos no opioides y opioides débiles como tramadol y codeína en un porcentaje bajo, 6% aproximadamente, y opioides solos como tramadol en un 15% y fentanilo en un 3% por la disponibilidad que tienen de fentanilos de uso no endovenoso en España. También presentan casi un 50% de los pacientes recibieron anticonvulsivantes, y esto tiene que ver con la penetrancia que tuvieron los pentines, tanto la pregabalina como el gabapentin, en la población médica para tratar algunos de estos dolores. Tan mal no estamos haciendo las cosas. También hubo pacientes que recibieron carbamazepina en porcentajes muy bajos, ya vamos a ver que tiene un rol fundamental la carbamazepina, y los antidepresivos se usaron tal vez un poco menos de lo que se deberían haber usado, alrededor de un 10% los antidepresivos en general, un 6% usaron amitriptilina y un 1% usaron duloxetina. También utilizaron una escala que se llama Brief Pain Inventory o inventario breve de dolor para evaluar estos pacientes, que evalúa la intensidad del dolor, el máximo, el mínimo que tuvieron en las últimas 24 horas y el promedio de dolor, y el dolor que tienen al momento de la consulta. Y el mínimo de dolor estuvo alrededor de 5, el máximo alrededor de 7,5 en intensidad en una escala de 0 a 10, y el promedio estuvo alrededor de 6. Estamos hablando de dolor moderado a severo, en el límite de moderado a severo. Y tiene una parte esta escala que habla de impacto en la vida diaria del paciente, cuánto interfiere con la actividad general, cuánto interfiere con el estado de ánimo, con la capacidad para caminar, trabajo habitual, relaciones con otros, sueño y con el disfrute de la vida. Y si bien interfiere un poquitito menos con la capacidad para caminar, la interferencia es de 5 en una escala de 0 a 10. Interfiere en las relaciones con otros en 5,5, el resto interfiere por encima de 6. Esto es una interferencia moderada severa en las actividades que tienen los pacientes en su vida diaria. Esto tiene un alto impacto en la vida de los pacientes, los limita fundamentalmente. En conclusión, sobre la parte de epidemiología, no hay estadísticas claras en cuanto a la prevalencia e incidencia de dolor neuropático en la población general, aunque se estima que es cercana al 8%.
y se estima que el 50% aproximadamente que consultan por dolor a médicos de atención primaria podrían tener dolor neuropático. Esto es un dato interesantísimo, porque atención primaria, ya sea pediatría, o sea medicina familiar, medicina general, clínica médica, etcétera, y otras especialidades de alta consulta como ginecología, etcétera, probablemente de los pacientes que les consulten por dolor, uno de cada dos va a requerir un abordaje diferente y un abordaje especial a lo que estamos acostumbrados. Uno de cada dos pacientes va a tener dolor de características neuropáticas. Uno de cada dos no va a responder a AINES como primera estrategia. Uno de cada dos lo tenemos que pensar de manera diferente.